Todo esto estaba cubierto, no se veía. Había una plataforma de madera que tenía más de 15 ascensores, abrían puertas secretas y las escenografías, los animales, los gladiadores iban apareciendo de sorpresa. Debajo de la arena eran cientos de personas que movían animales, movían gladiadores y movían escenografías. Pero todo esto estaba cubierto. Me estoy dando cuenta de algo. Aquí a nadie le interesa lo que hay atrás. Está todo el mundo pendiente de sacarse una selfie a ver cómo sale su cara en la foto. Estamos en el lugar desde donde partían las rutas que unían el mundo antiguo. Desde aquí se extendió un gran imperio que durante siglos dominó el comercio, las artes y la tecnología en el mundo occidental. Vamos a conocer la maravillosa Roma. Y es un verdadero privilegio, una maravilla, poder caminar entre estos foros, imaginando que aquí hace 2000 años se discutía el destino del mundo occidental. Aquí nacían las ideas que después se expandían durante cientos de miles de kilómetros a través de las carreteras romanas que llegaban hasta aquí. Este era el centro del mundo, el centro del universo, el centro de Occidente, el centro de poder. Todos los caminos conducen a Roma, dice la frase, y era verdad, porque los caminos salían desde aquí y los caminos fueron la base del Imperio Romano. Estoy en el centro del mundo. Aquí estaban los foros romanos. Los foros romanos fueron construidos para darle un espacio al pueblo, pero también eran un centro de poder. Desde aquí se tomaban las decisiones más importantes del imperio. Y desde aquí partían los caminos. La frase "todos los caminos conducen a Roma" era real, porque desde aquí, como un abanico, salían estos 14 caminos consulares. Las vías consulares eran construidas con determinadas características. La primera fue la vía Apia, que allá por el siglo VII comenzó a construirse desde Roma para conectar uno de los puntos más importantes del imperio. Estas vías consulares, que partían desde aquí exactamente, tenían ciertas características. La primera fue la vía Apia y toma el nombre de su arquitecto, Appius Claudius. Appius Claudius también construyó el primer acueducto romano y la vía Apia, la primer supercarretera de la antigüedad, demoró 500 años en construirse. Imagínese una obra pública que dure 500 años. Imagínese entonces la visión a futuro que tenían los romanos en aquella época para dedicar tanto tiempo e inversión construir una obra que ellos calculaban que iba a perdurar en el tiempo para siempre. Porque además estas carreteras, estas supercarreteras de la antigüedad, donde los caminos eran básicamente un lugar por donde se pasaba de la mejor manera cuando llovía o cuando el clima no era bueno. Los romanos desarrollaron puentes y desarrollaron una estructura que marcaba que cada una de estas vías consulares debía tener 5,5 metros de ancho y estar cubiertas por basalto, por piedra volcánica negra, para permitir el paso de las personas, de los animales, de los carros y sobre todo del ejército, que a través de estos caminos controlaba el imperio. Cada 15 kilómetros había un puesto de recambio de caballos. Cada 30 kilómetros había una mansión. La mansión era un lugar en donde la gente podía dormir y podía comer, porque se calculaba que 30 kilómetros era lo que una persona promedio caminaba por día. Así, en estas vías consulares, en estos caminos principales, estas mansiones alojaban a los cónsules y a la gente importante de Roma. De ahí el término mansión, que todavía utilizamos hoy cuando nos referimos a una casa opulenta, a algo que recibe o que acoge a personas importantes.
Y estos caminos tenían nombre, como decíamos, la Vía Apia, la primera vía consular, llevaba el nombre de su arquitecto, pero había otros, por ejemplo, como la Vía Salaria, que llevaba el camino del comercio que se realizaba por ese lugar, la sal. ¿Y por qué la sal? Porque en la antigüedad no estaba desarrollado el frío, no se podían conservar los alimentos como hoy, y no conservar los alimentos durante el invierno era la vida o la muerte, o sea que la sal era la vida, la conservación de los alimentos. Y los que tenían sal sobrevivían. Por eso la sal era tan importante. Por eso se comerciaba y valía mucho. Por eso le pusieron el nombre a la Vía Salaria, para nombrar el lugar por donde pasaba la sal, uno de los elementos más importantes del antiguo imperio. Cuando a alguien le pagaban muchas veces su salario, palabra que usamos hoy, le pagaban con sal. De ahí la palabra sal, salario, porque con esa sal conservaba sus alimentos para sobrevivir. Y de ahí también algunas supersticiones, como que cuando se nos cae sal es de mala suerte. En realidad, lo que pasa es que en la antigüedad, si se te caía la sal, no solo era mala suerte, era que a lo mejor perdías la vida porque no tenías cómo conservar tus alimentos. Desde aquí, desde el Caput Mundi, desde el centro del mundo, desde donde partían todos los caminos, vamos a seguir recorriendo esta maravillosa ciudad de Roma. Y ahora vamos a entrar al Coliseo. Vamos a ver por dentro esta obra magnífica. Pero antes vamos a notar que hay arcos que se cayeron, ¿no? Y estos arcos están reforzados en una zona. Esa zona de refuerzo, para que no se siguieran cayendo, la mandó a construir el Papa Pío IX. Hay una enorme placa que lo indica. ¿Alguna vez usted comió un pío nonno? ¿Sabe lo que es el pío nonno? Esa envoltura que se hace con una masa y un relleno. Bueno, Pío Nonno hace referencia justamente al Papa Pío IX. En italiano, Pío Nonno. Así que si se come un Pío Nonno, no es como que se estuviera comiendo al Papa, señor. Es que es en honor al Papa Pío IX, que mandó a reforzar el Coliseo romano. Vamos a entrar. Estoy frente a la arena del Coliseo y se llamaba arena justamente como los estadios de hoy, de ahí viene la palabra, porque cubrían el suelo de arena. ¿Y por qué lo cubrían? Porque había mucha sangre. Aquí los espectáculos eran sangrientos, aquí moría mucha gente. No solamente los gladiadores, los espectáculos previos, como los teloneros de los espectáculos de hoy, lo que hacían era generalmente matar gente, matar animales, animales que se peleaban con animales, gladiadores con animales, o incluso más adelante en la época cristiana, animales que se comían a los cristianos. Esa era la previa. Los espectáculos principales incluían luchas de gladiadores o incluso en ciertas épocas inundaban todo el Coliseo para hacer batallas navales. Increíblemente, aquí también había barcos que se peleaban a muerte. Y todo esto pasaba dentro de estas paredes. Era el espectáculo más impresionante de todos los tiempos hasta la época, y de aquí que se acuñó esa frase pan y circo. Los romanos mantenían una alta sociedad. Aquí en Roma, el que vivía en la capital no era cualquiera. Recordemos que Roma era el mundo de la época, era el centro del conocimiento y el esplendor de la civilización occidental. Caput Mundi significaba el centro del mundo, y eso era Roma. Entonces los romanos que vivían aquí tenían muchos privilegios y estaban divididos en clases sociales que accedían solamente por invitación a este enorme espectáculo, el circo, que si bien conocemos como un coliseo, en realidad es un anfiteatro. Los romanos adaptaron los teatros griegos, que eran un semicírculo, unieron dos y construyeron estos anfiteatros romanos, que es un círculo que contiene el centro del espectáculo, la arena. Pero por debajo había mucho más. Hoy vemos millones de personas que todos los días entran al Coliseo. Y entran para ver esta maravilla, solo que ya no hay espectáculos. Todo esto estaba cubierto, no se veía. De aquí había una plataforma de madera que tenía ascensores. Más de 15 ascensores
repartidos en la arena, abrían puertas secretas y las escenografías, los animales, los gladiadores iban apareciendo de sorpresa. Cada ascensor era movido por 8 personas y la gente que trabajaba para estos espectáculos debajo de este laberinto, debajo de la arena, eran cientos de personas que movían animales, movían gladiadores y movían escenografías. Pero todo esto estaba cubierto. El 90% del techo del Coliseo estaba cubierto. Se cubría con velas de barco tejidas en lino y para moverlo se utilizaban 1000 marineros de la flota imperial que con cuerdas enganchaban desde la parte superior hasta la parte de abajo en postes de piedra que estaban agujereados, tirando de forma que en 10 a 15 minutos podían colocar, sacar o mover el techo del Coliseo. De esta forma, los romanos podían disfrutar del espectáculo, las luchas y los asesinatos durante muchas horas con total comodidad. Y ahora estamos en una zona privilegiada porque estamos sobre la arena. Los lugares estaban marcados y el que tenía una entrada para entrar al Coliseo era privilegiado. Además, aquí adentro, según las clases sociales, estaban divididos los asientos. Los hombres se sentaban más abajo y las mujeres más arriba. Los que tenían más poder, por supuesto, como siempre, ¿no? Como los estadios actuales. De hecho, esta es la base de los estadios actuales. Imagínense que por aquí entraban y salían 60.000 personas. Había muchas entradas y todo estaba pensado para que no hubiera caos. ¿Por qué? Imagínense que durante todo el día una persona sentada aquí viendo muerte y destrucción, muerte de animales, muerte de personas, peleas quedaban exacerbados. Si veían las peleas abajo y estaba permitido, imagínense lo que podía suceder aquí arriba. Capaz que se ponían a luchar entre ellos porque aquí estaba permitido el vino, la comida y todo lo demás. Por lo tanto, esa multitud enardecida tenía que ser controlada de alguna manera para que no hubiera un caos y para eso había muchas entradas. Se podía vaciar totalmente este anfiteatro de 60.000 personas en pocos minutos. Y así es hoy el Coliseo, 2000 años después. Mucha gente, todos peleando por tener el mejor lugar, llegar a la mejor vista y empujándose unos a otros para sacarse una foto. En ese momento no había fotos, pero sí había lugares privilegiados. Por ejemplo, cuando uno tenía acceso a la mejor vista del asesinato, porque eso era lo que ocurría aquí abajo generalmente, era una persona importante. Y así, por ejemplo, podía llegar a su casa diciendo: tengo boletos para el espectáculo del Coliseo. Me invitaron, soy una persona importante. Puedo ver en primera plana, así por ejemplo, teniendo un palco en un lugar significativo, las matanzas de animales y personas que ocurren allá debajo. Y podía contarle a todos mis amigos que había formado parte de la alta sociedad. Y desde aquí tenemos una vista perfecta de lo que pasaba. Claro, imaginen que aquí había muchos más arcos. La capacidad era enorme, más grande que lo que nos podemos imaginar hoy. Todos estos arcos eran para evacuar e ingresar a las personas. Estaban numerados y rodeados y las entradas tenían un lugar específico. Imaginen este suelo cubierto de arena, debajo no se veía, era un mundo diferente. Por aquí, por estos laberintos, corrían los animales, las personas, y los animales eran encerrados en la oscuridad durante varios días, sin comida. Así que imaginen, cuando los subían por el ascensor y aparecían en la arena, estaban muy nerviosos y estaban hambrientos para comer lo que quisieran, para comer los animales o para comer a las personas. Ese espectáculo dantesco, ese espectáculo
espectáculo grotesco, ese espectáculo de muerte, era lo que amaban los romanos, que en base justamente a su gran ejército y la violencia, construyeron un gran imperio. Y aquí dentro del Coliseo, en este espectáculo espantoso para nosotros, pero magnífico para ellos, está representado todo el poder de la sociedad romana. ¿Qué pasaba los días de mucho calor? Aquí en Roma puede hacer más de 40 grados. ¿O qué pasaba los días de lluvia? ¿Se suspendían los espectáculos? De ninguna manera. Esto estaba cubierto, esto estaba techado. Y el sistema para techarlo funcionaba a la perfección. Había un enorme aro central donde se colgaban telas y a modo de velas con poleas podía subir y bajar la estructura que cubría por completo las gradas de este anfiteatro. Una obra de ingeniería magnífica de 2000 años de antigüedad. Hoy replicamos los estadios con techos que se corren para acondicionar el espacio según el clima. Y nos parece algo impresionante, ¿no? Una obra maestra de la tecnología, pero tengamos en cuenta que hace 2000 años aquí dentro habían personas que a mano y sin la ayuda de ningún tipo de motor cubrían este estadio de 60.000 personas y en pocos minutos. Estamos en la arena, estamos en un lugar que hoy es espectacular porque podemos ver los laberintos debajo del subsuelo por donde accedían animales, personas, incluso embarcaciones para estos espectáculos sangrientos. Pero lo que hoy es fantástico, en aquella época creo que no lo era tanto. Imagínense estar en este lugar 2000 años atrás. Seguramente formaríamos parte del espectáculo y eso no era bueno, porque todas las personas que estaban ahí estaban esperando ver sangre y la sangre podía ser nuestra. Y observando los arcos y el subsuelo podemos darnos cuenta del tipo de construcción. Arcos romanos, arcos de medio punto, semicírculos que sostienen todo el peso. Los arcos son utilizados en las grandes construcciones como el Coliseo, son utilizados en los puentes y son la base del desarrollo del Imperio Romano. Estos arcos los tomaron del pueblo anterior que ellos conquistaron, los etruscos, pero los romanos los desarrollaron y desarrollaron también el hormigón. No había hierro, no había hormigón armado, era toda compresión. Todas estas piedras y ladrillos están apretadas, trabajando a compresión. El peso descarga en los arcos y los arcos distribuyen el peso hacia las columnas. Fíjense, todas las aberturas están prácticamente a la misma altura porque la columna va bajando el peso desde arriba hacia abajo y aquí funciona igual. Estos ladrillos están dispuestos en forma de arco para distribuir el peso de toda la arena. Aquí había 10 centímetros de arena, madera y el peso de los animales e incluso más adelante barcos que flotaban sobre un lago artificial para crear uno de los mejores espectáculos del mundo. Y todo esto gracias al desarrollo del arco, esta evolución en la construcción que hizo que el Imperio Romano creciera y se expandiera, formando una de las civilizaciones más increíbles en la historia de la humanidad. Los números de las puertas todavía están tallados en la piedra, son números romanos. Y hay que imaginarse en la sociedad de la época el acontecimiento que era tener entradas para el Coliseo, para los juegos romanos, para la sangre, para los asesinatos, para la muerte de personas y animales. Entonces una conversación normal dentro de una familia de clase alta o una familia del pueblo romano era conseguir estradas para el espectáculo. ¿Qué grada tenés? Bueno, a mí me tocó arriba. Yo tengo mejores posibilidades. Estoy cerca de la arena, voy a ver mejor, con más detalle, los apuñalamientos, la muerte de los animales. Así realmente era la sociedad, que aplaudía y daba su consentimiento cada vez que los gladiadores se estaban por matar. De hecho, esto, que generalmente
lo utilizamos para decir que algo está bien, viene de esa época. El emperador, cuando un gladiador estaba por dar muerte a otro, decidía si vivía o si moría. Y eso también estaba influenciado por la gente, por el pueblo, porque justamente todos estos juegos se hacían para que el emperador tuviera la aprobación popular. Entonces, si las gradas, si la gente gritaba a favor de la persona que iba a morir, el emperador era bueno y lo dejaba vivir. Si la gente, por el contrario, quería que muriera, el emperador hacía así y el gladiador desaparecía, aunque generalmente trataban de no matar demasiados gladiadores, porque si no se iban a quedar sin actores para el espectáculo. Al principio los espectáculos iban bien, la sangre divertía a los romanos, pero con el tiempo se empezaron a aburrir y seguramente las conversaciones podían ser: tengo entradas para el Coliseo, ¿vamos? No, eso ya está muy visto, mucho legionario, demasiado animal. Y entonces los emperadores empezaron a poner nerviosos. Tenían que inventar algo y pensaron: antes esto era un lago, ¿qué pasa si traemos de nuevo el agua? Bárbaro. Llenaron el Coliseo de agua, lo transformaron en un lago gigantesco y representaron una verdadera batalla naval con barcos de verdad. La gente luchaba y se mataba de barco a barco como si estuvieran realmente en el mar. Corría sangre, por supuesto, pero el entorno era diferente y eso divertía más a la población y hacía que quisieran a sus emperadores. Un ejemplo de que la locura y los afanes de grandeza del ser humano pueden llegar a extremos impensables. Así era la sociedad romana. La edad promedio de un romano rondaba en la época, y los romanos tenían una buena vida, rondaba los 45 años. Imagínense que es prácticamente la mitad de lo que vive un ser humano hoy. Pero la edad promedio de los gladiadores era menor. ¿Se imagina cuánto era el promedio de vida de un gladiador? Seguramente va a ser una edad menor a la real. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que los gladiadores entraban y los mataban. Y no era así, porque los gladiadores eran personas famosas, eran héroes de la época. Incluso las mujeres de la alta sociedad, sobre todo, creían que su sudor era afrodisíaco. Tenían sobrenombres, tenían tallas, los tallaban en piedra y las estatuillas incluso de los gladiadores se vendían. Las personas tenían afinidad por determinado gladiador famoso y valían mucho dinero y tenían privilegios, a pesar de que la mayoría pertenecían a una persona, no eran libres. Sin embargo, vivían bastante. ¿Por qué? Porque valían caros y al dueño del gladiador, incluso a la gente, no les convenía que se murieran rápido porque perdían el interés del espectáculo. Entonces los cuidaban. Por eso muchas veces los dejaban vivir si eran buenos. Este símbolo que hoy utilizamos para decir que está todo bien era lo que hacía la gente cuando decidía que se viviera o que se muriera en una pelea de la arena. Y estos gladiadores, además, eran utilizados por las mujeres, y digo sí utilizados, porque muchas veces querían tener contacto carnal y llevarse su sudor. De hecho, vendían botellitas de sudor de gladiador como afrodisíaco para que las parejas de la alta sociedad tuvieran felicidad, digámoslo así. Así que la edad promedio de un gladiador, ¿en cuánto quedó? 37 años. Fíjese, si un romano promedio vivía 45, 37 era bastante para un gladiador que, como les decía, era una persona famosa si sabía desempeñarse bien dentro de su oficio. Y ahora estamos entrando en uno de los foros romanos. Foro es una palabra que indica algo exterior, el forum, afuera. Porque en esa época, estamos hablando hace 2000 años, Roma era una ciudad hacinada, había 1,5 millones de personas y muchos vivían en edificios de varias plantas que, por supuesto, no tenían mucha ventilación ni acondicionamiento térmico. En verano aquí hace mucho calor, en invierno hace frío. Por lo tanto, las personas, para estar más a gusto, caminaban por la calle. Entonces, lo que hacían los emperadores era construir lugares abiertos, pero techados.
los foros afuera, para que la gente estuviera afuera de sus casas y no se quejara. Querían tener al pueblo contento para evitar rebeliones. Así cada emperador tenía su propio foro. A medida que cambiaban los emperadores se hacían diferentes foros, y por eso aquí en la zona del centro antiguo de Roma están los foros romanos. Y lo que tenemos detrás es un arco de triunfo. ¿Por qué se construían los arcos? Porque cuando los romanos ganaban una batalla, y la batalla tenía que ser grande, porque tenían que morir por lo menos 3.000 personas y tenía que traer por lo menos 5.000 esclavos. Eso fue lo que hizo Vespasiano. Trajo 5.000 esclavos. Murió mucha gente en la batalla. Cuando llegaban de las guerras los romanos que peleaban en las batallas, igual que los ejércitos de hoy, ¿no? Los soldados están expuestos a los horrores de la guerra. Entonces los romanos no querían que esa gente, que ya venía con toda esa violencia interna, se metiera dentro de la ciudad porque iba a ser un caos. Los dejaban afuera de los muros. Imagínense, 5.000 esclavos más todo el ejército. Eran miles y miles de personas que acampaban afuera de los muros durante un tiempo para que se tranquilizaran. Luego, cuando pasaba un tiempo prudencial, podían entrar triunfantes a la ciudad. El ganador, el poderoso líder del ejército, en este caso Vespasiano, entraba sobre un carro de 4 caballos, una cuadriga, y para eso construían estos arcos, los arcos de triunfo, marcando el triunfo del ejército romano frente a los enemigos. Cuando pasaban por el arco, tenía doble significado. Una era el triunfo de los grandes generales y la otra era para los soldados, para que se liberaran de toda esa carga violenta que traían de la guerra y así poder ingresar de nuevo a la vida civilizada dentro de los muros de la ciudad.